podemos empezar diciendo que Venezuela se encuentra ubicada estratégicamente en el mundo y esa ubicación, bueno, nos imprime unas cuantas condiciones que podemos decir que son favorables por una parte y desfavorables por otra. Efectivamente, como daban el reporte anteriormente sobre las ondas tropicales que se sitúan o que transitan por cerca del territorio venezolano, esa es una de las particularidades que tiene Venezuela. Estamos ubicados allí por donde pueden darse perturbaciones atmosféricas importantes, unas que están condicionadas porque estamos en esa ruta típica por donde se mueven las ondas tropicales que se desplazan del este. A quienes nos ven, nos escuchan, para ubicarnos son esos, vamos a decir, vientos, masas de aire que se mueven desde el continente africano en sentido oeste, al sentido oeste, perdón, impulsadas por los vientos alisios, que son condiciones atmosféricas globales y que, bueno, algunas se ven posibilitadas a ingresar al territorio nacional por algunas condiciones propias, otras siguen hacia el Caribe y son las que generan todos esos problemas en las Antillas menores y continúan su rumbo. Y en el caso de aquellas que ingresan al país, pues bueno, se encuentran con dos colosales cordilleras, como es la cordillera andina y la cordillera de la costa y central, que hacen que, en este caso, vamos a intentar hacerlo como muy didácticamente, al tener esas masas de aire, se encuentran con esas barreras, se ven obligadas a ascender y bueno, allí por unas condiciones también físicas y químicas del agua, pues drenan, dejan caer toda la precipitación y en este caso podemos decir que hay una dualidad, no solamente la onda tropical número 9 con la que se asocia todo este fenómeno, todo este evento que se suscitó el 24 de junio, sino que la zona de convergencia intertropical que está, vamos a decir, en este momento activa y que está interactuando con estas ondas, pues hace que haya una mayor cantidad de agua en la atmósfera y bueno, se dan, como se dice, el escenario perfecto para que las cantidades de lluvia sean sumamente mayores y bueno, tenemos los resultados que tenemos en este momento. Profe, una pregunta. Usted lo presenta de manera bastante didáctica. Estamos ubicados en un lugar en el mundo en el que nos atraviesan una serie de factores. En esta temporada del año, las ondas tropicales que se originan en África pasan algunas cerca, otras se meten en el país, estas se meten en el país y chocan con las cordilleras. Esto ocasiona un fenómeno atmosférico que hace que llueva. Eso lo entendemos perfectamente. Una vez que llueve, profe, ¿hay maneras de evitar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Mérida, en su ciudad, en su estado, en los últimos días? ¿O es inevitable que cada vez que la naturaleza quiera derramar agua suficiente sobre nuestro suelo, se va a llevar todo lo que se lleve a su paso? Bueno, mira, Héctor, lo primero, y esto un poco también pedagógico para Por educar a favor. quienes nos oyen y nos ven, este, debemos decir que los desastres no son naturales. O sea, Ok, no es una cuestión a la que estamos predispuestos y que simplemente no. Entonces, nosotros como sociedad, como grupos humanos, tenemos una alta responsabilidad, por decirlo de alguna manera, en los efectos que pueden tener estas lluvias. Entonces, allí el tema se hace un poco más complejo porque aparece, por una parte, que estamos haciendo o estamos utilizando de manera inadecuada el territorio porque, bueno, nos estamos desarrollando o nos estamos ubicando en sitios inadecuados, nos estamos ubicando en sitios donde estos ciclos naturales o estos procesos naturales siempre van a estar dándose, vamos a tener estas precipitaciones que van a generar ese impacto, pero el hombre ha construido carreteras donde no deben construirse. Hemos tenido casas que las estamos ubicando a los márgenes de los ríos, donde no hay posibilidad de que en una crecida o en un aumento importante del caudal de los ríos no vayamos a tener afectación. Entonces,
nosotros somos creadores de esos escenarios de riesgo. Allí entonces aparece un tema bastante importante, que es el tema institucional, en el que, bueno, los entes con competencia en el tema de ordenación del territorio, permisología y demás, deben ser los garantes de que se cumplan las normativas. O sea, en Venezuela existe normativa que nos indica cuál es el retiro prudencial que debemos tener de los ríos, de las quebradas, etcétera, etcétera, pero históricamente hemos tenido una ocupación un tanto irregular, no adecuada, y eso entonces hace que tengamos unos escenarios de riesgo asociados con eventos hidroclimatológicos bastante importantes. Esto por hablar de esta amenaza, pero si hablamos en el caso, por ejemplo, de la sísmica, que es una amenaza latente para todo el país, pues allí entonces tendríamos que entrar en las aguas de hablar que debemos, bueno, actualizar y monitorear todo lo que tiene que ver con las normas sismo resistentes para la construcción, etcétera, para que en el momento de la ocurrencia de un sismo, nuestras edificaciones públicas, nuestras casas, todos nuestros espacios, pues estén conforme a norma, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de ocurrencia de los sismos, para que pues, podamos salir lo menos afectado posible, porque finalmente la gestión de riesgo como disciplina lo que plantea o lo que genera es que, bueno, que podamos desde las distintas aristas del saber, podamos generar estrategias para ser lo menos vulnerables posible ante la ocurrencia de la amenaza. Porque, bueno, la amenaza, insisto, está allí, va a cumplir su función, nuestro planeta es vivo, es dinámico y tenemos pues que analizar, entender cómo es su dinámica para poder tener una convivialidad efectiva con nuestro planeta. Ahora, profesor, sobre esto que apunta, ¿podríamos señalar ejemplos concretos de dónde vimos esto y sus consecuencias en Mérida en esta ocasión? Por ejemplo, en alguna zona de las afectadas podemos identificar que no se tuvieron en cuenta suficientemente estos elementos y eso podría haber incidido de alguna manera en los niveles de afectación que se están registrando. Sí, bueno, mira, una de las cosas cuando suceden los eventos es que empezamos a revisar y a encontrar datos e información de eventos anteriores. Y por eso Ujú. es sumamente importante lo que hacen los medios, los comunicadores sociales, que dejan ahí plasmada la historia vivencial. En las primeras horas, luego de este desastre, veíamos cómo en archivos personales de gente, periódicos del año 1993 reseñaban un evento en unas similitudes, bueno, casi que guardando las distancias con los efectos y quizás las dimensiones eh, prácticamente igual a las del año 1993. Y cuando vemos los puntos de afectación de ese evento hace 32 años con el evento de este momento, bueno, hay casi que una correlación completa, o sea, prácticamente los mismos puntos de afectación, los mismos puentes afectados, las mismas áreas donde se desbordó, donde hubo pérdidas totales de la calzada, un caso emblemático como es un parque recreacional denominado Valle Hermoso, que también tuvo unas afectaciones allí importantes, que podemos decir que cuando interactuamos con este tipo de dinámicas y nos colocamos o desarrollamos nuestras vidas en las inmediaciones, en este caso lo que estamos hablando de los ríos, de las quebradas, pues es como que estamos en préstamo de ese espacio a ese río o a esa quebrada. Es como si estuviésemos pagando un inquilinato por un periodo de tiempo, porque sabemos que a la vuelta de la esquina vamos a tener que pagar el costo de ello. Efectivamente, por ejemplo, en la comunidad de apartaderos, muy conocida, creo que por buena parte de los venezolanos, donde está allí en la cima de los páramos merideños, bueno, las afectaciones concretas se ven en que las viviendas estaban prácticamente sobre el río Chama.
Entonces, en el aumento del caudal del río, en el aporte de sedimento, de roca, de lodo, como hemos visto en todas las redes sociales, pues simplemente sale de su cauce natural y utiliza el cauce efectivo. O sea, que también eso es importante decirlo, el cauce que nosotros vemos el día a día es por donde transita, pero el cauce efectivo es esa mancha hasta donde puede, o sea, o esa área hasta donde puede ampliarse en un evento extraordinario como este. Entonces, efectivamente, pues sí hay evidencias de eso, pero también nosotros debemos decir, y aquí un poco, pues como para señalar, de que hay muchísimos diagnósticos de lo que ha sucedido y de lo que puede suceder en distintos lugares. Y bueno, mira, contradictoriamente suena feo decirlo en este momento, o sea, el margen de error y el grado de precisión con lo que los diagnósticos están, casi que se puede decir que se puede predecir lo que puede pasar. Entonces, esto no es para alarmar a nadie, esto no es para generar zozobra, solo sí señalar de que hay muchísimos estudios de diagnóstico y eso nos daría pie a que hay una brecha que sí debemos transitar para las acciones, o sea, acciones concretas que pueden ayudar a disminuir, a mitigar los efectos de eventos posteriores, de nuevos eventos. Profesor, estamos hablando de 1993 como un antecedente puntual, ¿no? De afectación por lluvias en el estado de Mérida. Y usted ha dicho algo clave que tiene que ver con la gestión del riesgo y lo que implica que la gestión del riesgo sea la utilización o el aprovechamiento de los saberes para poder atender una situación que, como usted acaba de decir, eventualmente con el conocimiento, con las herramientas, con los instrumentos se pueden prevenir. Pensando en 1993, pensando en el año 2025, usted como geógrafo, como especialista, si tuviera que decir qué lo que habría que hacer para evitar que dentro de 20 años otra vez Vallehermoso se vea sin nada, otra vez el río Chama se lleve las casas que están en la orilla, ¿qué cosas tendría que hacer, no digo el Estado, sino las familias que viven en esta zona? Supongamos que el Estado está haciendo en este momento su diagnóstico y las instituciones están haciendo su trabajo y van a implementarlo en años posteriores. Pero usted, ¿qué le podría decir a la gente que eventualmente también tendrá que tomar decisiones de sobre si regresar o no al mismo lugar donde tenía su casa, si sembrar o no en la misma planta que tenía en el valle, si hay que cambiar el modelo de siembra de ese lugar porque eventualmente los deslaves pueden ser mayores con un árbol que con otro? ¿Qué le podemos decir a la gente desde el conocimiento científico en este momento? Bueno, mira, Héctor, allí fundamentalmente debemos reconocer y poner en la justa medida que la comunidad tiene un conocimiento y tiene un saber de ocupación del territorio. Indiscutiblemente, en este momento vemos desolación, vemos tristeza por las pérdidas. No hubo pérdidas humanas, sí, muchas pérdidas materiales, pero la población conoce cómo es la dinámica de estos lugares y de estos territorios. Eso hace que haya una adaptación quizás inconsciente de la gente. Hay áreas específicas en las que la gente sabe que cada cierto tiempo pierden esa parte del territorio, pero también saben que recuperarlo eh, es productivo porque, bueno, esos suelos se regeneran, presentan unas condiciones diferentes y eso ayuda. Entonces, por eso decía que es como especie de estar alquilado en ese terreno. ¿Qué sí es importante? Bueno, que la gente paulatinamente eh, ha ido viendo esto no se ha sistematizado, pero sí la gente sabe que tendrá que ubicarse en otros lugares, solo que, bueno, eso lleva tiempo y recursos. Muchas de estas casas afectadas son casas que no son nuevas, son casonas de abuelos o bisabuelos que han sido en ese proceso heredados y no habían vivido quizás una afectación tan grave como en este momento, porque ahí también debemos decir otra cosa. O sea, en la dinámica del planeta cada vez los eventos son más intensos y con mayor frecuencia. Eso por unos cambios generalizados en el planeta. Entonces, sí la gente viene tomando algunos elementos en consideración
Y ahí vale la pena destacar que ha habido una respuesta formidable de parte de la población del páramo, que en medio de toda la afectación ha salido rápidamente, hombres, mujeres, niños, a abrirse paso en medio de, o sea, de toda esta situación, porque bueno, en las primeras horas era imposible el acceso de los entes del Estado, porque bueno, simplemente quedaron incomunicados totalmente porque las calzadas en varios lugares se fueron. Sin embargo, la gente activamente y rápidamente se lleva adelante para abrirse paso, para quitar escombros con maquinaria propia de este sector agrícola, ir encauzando los ríos. Entonces, eso nos dice que adicionalmente la población viene adaptándose eficientemente a estas realidades y que lo que privaría es que también haya un acompañamiento de los entes públicos, de la gobernación, de la alcaldía, de los ministerios, bueno, para que haya una sinergia. Y ese es uno de los retos que venimos trabajando ahorita en la gestión de riesgo, en hacer eh, que haya un entender de saberes, porque como te decía al inicio, pues hay muchísima información de diagnóstico, muchísima información técnica de altísimo nivel, ingenieril, de modelos eh, matemáticos, modelos hidrológicos a través de imágenes de satélite, hoy día con el uso de inteligencia artificial, y casi que podemos decir con precisión qué puede pasar. El detalle es, y esto no solamente es para Venezuela, es para el mundo, cómo ese conocimiento no llega en la justa medida o no se traduce en la justa medida para las comunidades. Pero las comunidades están en contestación a que eso puede pasar y que hay una información y que ellos dicen, nosotros también queremos hacer algo, nosotros podemos hacer algo porque somos los actores fundamentales allí. Entonces, ese es un gran reto en el paradigma de la gestión de riesgo, hacer que ese saber ultra, mega técnico, científico, se vincule con la gente y que también los científicos entendamos que la gente tiene unos saberes, tiene una cosmovisión, tiene unas formas de ocupación del territorio que tienen que encajar con esto que desde el punto de vista técnico se viene haciendo. Ahora, profesor Josué, hay dos elementos que me llaman la atención y quiero consultárselos. Uno, ¿es solo un tema de aprovechamiento de una tierra que puede ser más productiva o hay otros elementos que llevan a la gente a situarse al margen de los ríos, en estas zonas que pueden ser o son de alto riesgo en las condiciones que hemos mirado? Hay otros elementos que inciden en esa decisión y en consecuencia hay alguna acción, alguna política pública que debería desarrollarse en función de atender esas motivaciones iniciales para que la gente se ubique en zonas de alto riesgo. Y segundo, si podemos predecir a esta hora dónde va a llover más tarde. Y ayer sabíamos y antier sabíamos cuántas ondas tropicales probablemente atravesaran nuestro país. ¿Cuál es la deuda en la alerta para la población cuando podrían ocurrir hechos como los que estamos viviendo en distintos estados del país? Bueno, mira, Iraní, sobre lo primero que consultas, debemos señalar que si nosotros vemos el área que ocupa los páramos merideños, si lo vemos en proporción y vamos a intentar hacer una comparación con la extensión territorial de los llanos, por ejemplo, el área de los páramos de esta zona es muy pequeña y determinado fundamentalmente por la topografía, pero hay una riqueza sumamente grande aquí por cuestiones climatológicas. O sea, estos pisos altitudinales posibilitan que haya un desarrollo de actividad agrícola, fundamentalmente hortícola, sumamente grande, sumamente importante. O sea, estamos hablando que cerca del 70% de la horticultura de los páramos merideños va a nutrir el mercado nacional. Entonces, pues ahí sopesamos, ¿no? O sea, es un área pequeña para una altísima producción y la población se ubica en unos espacios quizás no adecuados para aprovechar, como digo, esa ventaja.
otra de las cosas es que históricamente ha sido el poblamiento de esa manera y aparece un elemento intangible que es el apego al terruño, o sea, el apego al lugar. Decirle a algún poblador de allí, de la comunidad, sálgase y váyase, o mira, es sumamente difícil porque ahí está todo, ahí está toda su vida, ahí están todas las generaciones y eso es muy complicado, ¿no? Entonces, eso sería como lo primordial. Eh, Esto lo amplío un poco más, o sea, cuando nosotros vemos las zonas en las que está asentada cerca del 70% de la población de Venezuela, estamos dentro de montañas, o sea, o en la cordillera de la costa, o en la cordillera central, en la de los Andes, o sea, tenemos el 70% de la población allí y todos debemos saber que estamos de una u otra manera eh, expuestos a que estos eventos ocurran a lo largo de todas nuestras cordilleras. O sea, por ahí vemos los del Laves, aquí mismo en los Andes, el del Mocotíes, pero recordemos el de Vargas, el del Río Limón, el de Tejería. O sea, son eventos que van a estar siendo recurrentes. En relación a la segunda pregunta, eh, en caso de este tipo de eventos, un sistema de alerta temprano valdría la pena que se pudiese eh, constituir, instalar, porque bueno, podemos tener como una ventaja o una ventana de tiempo que pudiese ayudarnos por lo menos a evacuar esas áreas, ¿no? Eh, Tenemos algunas limitantes y es parte quizás como de una situación estructural que vive el país, o sea, debemos señalar, y así lo sabemos, que por lo menos la red de estaciones meteorológicas en el país están desmanteladas un poco por desinversión, otras porque han sufrido hurtos, etcétera. Y si tú me preguntas en este momento sobre los datos específicos de precipitación caída en esta zona, no tenemos el dato preciso, porque en el evento del 1993 habían posibilidad de datos de 5 estaciones meteorológicas de la zona. En este momento no hay, o sea, no están. Entonces, toda la información que se puede estar generando está estimada a través de modelos matemáticos, a través de modelos que nos permiten decir, bueno, cuando estuvimos en campo, bueno, la mancha fue esto y se hacen algunas estimaciones y son datos gruesos. Entonces, eso es una deuda que se tiene de que podamos reinstalar y efectivamente entiendo que hay algunas políticas del ministerio, de los ministerios con competencia para que esto se pueda poner en la justa medida, porque si tenemos esa información, podemos entonces con mayor precisión responder a lo último que tú hacías, porque además estamos en una zona donde el pronóstico del tiempo atmosférico es muy variable porque nuestras condiciones meteorológicas son altamente cambiantes prácticamente de la mañana para la tarde. O sea, aquí en Mérida tú puedes estar en la mañana o sea, con la neblina contra el piso y al mediodía puedes tener el sol súper radiante. O sea, diferente a lo que pudiésemos nosotros tener en las latitudes más, más distantes del Ecuador, donde el pronóstico puede ser para 1 o 2 días y eso se cumple casi que con precisión. O sea, te dicen, saca la sombrilla porque va a llover y si no la sacas, te mojaste. Aquí tú puedes decirlo y tienes un margen de incertidumbre de que sí la tengas que utilizar o no, porque es muy variable nuestras condiciones, ¿no? Profe, pensando en el futuro, pensando en lo que usted ha dicho, que habitamos un planeta vivo, no es un planeta muerto, no es un planeta que está aquí y no se transforma, no se mueve, no cambia. Pensando en una categoría comunicacional, y digo comunicacional que a veces cansa a la gente, o al menos es mi percepción, la gente tiende a negar cosas que van ocurriendo en el mundo, por ejemplo, el cambio climático. Mucha gente dice el cambio climático es un mensaje de los poderosos para controlarnos, etcétera, etcétera. Y hay gente que se dedica, como ustedes, a estudiar los patrones de cambio del clima en el planeta que permiten ofrecer datos. Pensando en el futuro y pensando en lo que ha ocurrido, ¿qué tendríamos que prever como país, el Estado venezolano, para evitar y quizás actuar sobre estos sistemas de alerta temprana, mejorarlos? Usted ha dado algunas pistas, pero quisiera precisar en cosas que no pueden seguir siendo una deuda para el país porque nos puede ir peor en el futuro, sabiendo que la situación va a seguir cambiando.
Pues mira, hay tres elementos fundamentales que nosotros podemos llevar adelante en ese sentido. Fíjate, la gestión de riesgo plantea que si nosotros tomamos acciones en lo que está asociado a la ocupación del territorio, tomamos acciones en el marco jurídico, legal e institucional, y tomamos acciones en el plano educativo, nosotros estamos haciendo eh, un cambio importante en la manera de cómo vamos a responder a estos eventos. Y es algo así, para ponerlo en términos económicos, porque mucha gente seguramente le es más fácil, si nosotros no nos preparamos y ocurre el evento, pudiésemos estar diciendo que tenemos que invertir 10 veces más recursos que si implementamos o hacemos las acciones en estas tres aristas, donde probablemente tengamos que invertir una vez. Es decir, si tú inviertes $10 para la reconstrucción, probablemente tendrás que invertir $1 en lo otro. O sea que el margen económicamente es muy grande. Cuando hablamos en el tema de ocupación del territorio es que, bueno, que se pueda, como una política del Estado, generar los planes de ordenamiento del territorio, los planes urbanísticos, que se actualicen, porque tampoco es que decimos que no existen, o sea, hay experiencias en las que se han generado estos documentos, pero esos documentos no pueden quedarse solamente en meros documentos técnicos. Ese es el timón, es el norte para los gerentes, o sea, para ese alcalde que es gerente, para ese gobernador que es gerente, si tienen estos, insisto, esta brújula, esta ruta, pues sus acciones van a estar muy atinadas realmente a resolver o adaptar para que la gente, las comunidades, las actividades económicas no se ubiquen en los lugares que van a estar expuestos. Pero si además actualizamos ese marco jurídico, porque además decimos que Venezuela tiene un marco jurídico sumamente robusto, es más, en el año 2009 Venezuela es el primer país latinoamericano en legislar en materia de gestión de riesgos socionaturales. Mm. Además de eso, es el primer país que genera toda una institucionalidad. Tenemos un viceministerio en gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos. De hecho, en ese momento se veía como política de Estado clave el desarrollo de una gestión de riesgo integral. Porque, vamos a decir, se logró que los políticos entendiesen que si invertimos en todas estas aristas previas, el margen de pérdida económica es menor, pero no solamente en términos económicos, sino el margen de drama de la gente, de pérdidas humanas. Y el tercer elemento, que es la educación, que no solamente es el incluir la gestión de riesgo dentro del currículo formal en la educación básica, media general y media profesional, o en las universidades, es que ese ciudadano de pie que nos está escuchando tenga un acercamiento a conocer esta información. Es que sepamos que debemos prepararnos, o sea, a nivel de las comunidades hoy día de Venezuela, que hay todas estas organizaciones comunitarias, estamos llamados a que tengamos un plan comunitario, un plan familiar, que sepamos, o sea, que podamos conocer exactamente dónde estamos y qué podemos hacer. Cuando nosotros vemos esto, bueno, hay una capacitación, o sea, hay una inversión en este sentido, pero que estamos poniendo el grano de arena para que en los eventos posteriores nuestra respuesta sea sumamente más efectiva. Y hemos visto que aun cuando estamos en una sociedad altamente complejizada por toda la situación país que tenemos, la respuesta de la gente ha sido eficiente. Y vemos, con esto cierro esta pregunta, cómo la generosidad de la gente en el páramo merideño, luego de este desastre, con una economía venezolana sumamente golpeada, a la generosidad de la gente no se ha dejado ganar. Además de eso, Héctor, fíjate, el Ujú. Papa Francisco ya nos decía en la encíclica Laudato Si, bueno, que tenemos que poner manos a la obra en esto. Entonces, en un estado, en un país altamente católico, que conocemos la encíclica del Papa, que puso como sobre la mesa la Sí. bandera del cuidado de la tierra, o como dice un jesuita nuestro, em, que
somos terrenos de la tierra, o sea, donde cada uno de nosotros somos parte de ese cuidado. Bueno, pues tenemos que dar o hacer un giro importante en nuestra cosmovisión y en nuestro modo de desarrollo, que eso daría para otro programa, pero que está asociado fundamentalmente a cómo hemos elegido desarrollarlo y que efectivamente vemos que si no damos un cambio o un giro importante en nuestra manera de cómo pensar el desarrollo, vamos a estar muy mal.